Bueno, comenzamos la última clase de Integración Cultural 1 y terminamos de explicar cuál es la consigna del trabajo práctico eh, a entregar dentro de una semana, ¿no? Entrega el viernes 5 de noviembre con una breve exposición de 5 minutos. Como ya habíamos explicado antes, hay que desarrollar en una carilla, en letra 12 Times New Roman, espacio simple, la siguiente pregunta. ¿Cómo explicarían la pandemia de COVID-19 Carlos Marx y Michel Foucault desde sus propias teorías de la sociedad, la economía y el poder? ¿Cómo lo harían? Las palabras clave para leer los textos de Marx son mercancía, producción capitalista, trabajo social, valor de uso, valor de cambio, ¿no? Más que palabras son conceptos de Marx, ¿no? El concepto de mercancía, de producción capitalista, de trabajo social, valor de uso, valor de cambio. Y la guía de lectura para leer los textos de Marx sería la siguiente, el camino que hay que seguir, que ya lo trabajamos. Articular la noción de mercancía con el punto de vista del biólogo Robert Wallace. Grandes granjas hacen grandes gripes, es un libro que les comenté, del que hablamos, y un artículo que es fácil de conseguir en internet, COVID-19 y los circuitos del capital, de Nueva York a China y de regreso. Sin embargo, yo hablé de esos artículos, yo hablé de ese artículo, de ese libro de Robert Wallace, pero no es necesario leer esos textos. Ahí tienen el campo libre para buscar información, artículos periodísticos o artículos académicos, o sea, artículos académicos escritos por, no sé, por investigadores universitarios o artículos periodísticos que hablen de ese autor para tener una idea general. No hace falta sumergirse en este libro Grandes granjas hacen grandes gripes. Bien. Las palabras clave para leer el texto de Foucault, ¿no? Seguridad, biopoder, población y normalización, ¿no? Estos conceptos, no solo palabras clave, sino estos conceptos de Foucault, digamos, no tienen un sentido, no tienen el sentido que les da el lenguaje cotidiano, sobre todo en lo que respecta a seguridad y población. Biopoder y normalización sí son muy específicos del paradigma de la teoría de Foucault. Los textos a trabajar con respecto a Michel Foucault es uno solo, la clase del 11 de enero de 1978 del libro Seguridad, Territorio y Población. Es decir, la primera clase en la que habla de el concepto de seguridad, que es y el concepto de biopoder, que son los dos conceptos fundamentales para analizar desde Foucault la pandemia de COVID-19. Y entonces en esa clase del 11 de enero hace un raconto de sus investigaciones anteriores, y entonces ahí va a explicar lo que son las sociedades con un poder soberano, las sociedades con un poder disciplinario y con una estructura de seguridad, ¿no? Y se va a centrar en el resto del libro, sobre todo en el concepto de seguridad. Con respecto a Carlos Marx, hay que leer el prólogo a la crítica de la economía política, solamente el prólogo, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Eso está en El Capital, el tomo 1, libro primero, el proceso de producción del capital. Ustedes solo tienen ese fragmento, no el tomo entero del Capital. Y ya hablamos de Carlos Marx, o sea que esta clase está dedicada a Michel Foucault y específicamente a esta clase que él da, que después se transformó en un libro, la clase del 11 de enero de 1978, donde trabaja los conceptos sobre todo de seguridad y biopoder, que son los que necesitamos para analizar la pandemia del COVID-19, desde el punto de vista de Foucault. Desde el punto de vista de Marx, ya hablamos de Marx, ¿no? Así que ahora habría que analizarlo desde el punto de vista de Michel Foucault. Vamos entonces a esa clase del 11 de enero de 1978 en el Collège de France. El libro, esas clases son después desgrabadas y transformadas en un libro.
del cual tienen todos los capítulos en PDF: seguridad, territorio y población. En este libro, sobre todo en la primera clase, entonces, como les dije, va a ser un raconto, un resumen de las investigaciones anteriores que realizó Michel Foucault, y en este sentido este capítulo es parecido al prólogo a la crítica de la economía política, porque Marx ahí también hace un raconto de toda su biografía intelectual. Acá el raconto es menor, ¿no? Acá da cuenta de cuestiones más puntuales y nos habla de tres tipos de sociedad, ¿no? Vamos a llamarlas sociedades de... no nos llama así específicamente Foucault, pero vamos a hacerlo aquí a efectos pedagógicos: sociedades de soberanía, sociedades disciplinarias y sociedades de seguridad. La cuestión del campo de intervención en realidad no es una sociedad, sino tiene que ver con las sociedades de seguridad, ¿no? Tiene que ver con eso, después lo tratamos al final de la clase. Entonces, tres tipos de sociedades: de soberanía, sociedades disciplinarias y de seguridad. En realidad, Foucault plantea que no hay que ver esto como una sucesión de tipos de sociedades con un tipo específico de poder, sino toda sociedad tiene las tres dimensiones de alguna manera, ¿no? Pero en cada una de ellas es prioritaria un determinado tipo de poder, un determinado tipo de control, aunque en todas hay elementos de las tres, ¿no? Foucault deja claro esto para no transformarla en una sucesión histórica. Bien, antes de empezar con las sociedades de soberanía, Foucault hace presenta una serie de definiciones, ¿no? Por ejemplo, la definición de biopoder. Él va a plantear ahí que el biopoder es un conjunto de mecanismos que permiten que los rasgos específicos de la especie humana sean parte de una política. Entonces, se ve al biopoder como un conjunto de mecanismos que permiten que lo que tenemos como soporte biológico de la especie humana, que ese soporte biológico, que esos rasgos específicos de la especie humana sean parte de una política. El poder, en líneas generales, no ya biopoder, sino el poder en líneas generales, no es una sustancia que emana desde un lugar específico, por ejemplo, desde el Estado, ¿no? Que es una concepción tradicional de poder. Foucault va a ejemplificar o graficar su concepción del poder con una metáfora edilicia parecida a la que hace Carlos Marx en el prólogo a la crítica de la economía política. Les recomiendo compararlo. Vamos acá a centrarnos en Foucault. También señala que la idea o concepto de especie humana, el concepto de especie humana se forja en el siglo XVIII, ¿no? Bien, esto en realidad lo desarrolla en investigaciones anteriores. Foucault va a plantear que, en esta metáfora edilicia, que no hay, por un lado, relaciones de producción, ¿no? Relaciones sociales de producción, o sea, relaciones sociales en las que entramos al trabajar, o relaciones familiares o sexuales, por un lado. O sea, no hay X tipo de relaciones sociales por un lado, y en otro lugar, arriba o al costado, determinados mecanismos de poder que llegan a posteriori, que llegan después para operar sobre esas relaciones. O sea, para tornar más estables, más consistentes esas relaciones, o para modificarlas. Es decir, de alguna manera está en contra de esa metáfora edilicia desarrollada por Marx en el prólogo a la crítica de la economía política, donde hay
relaciones sociales de producción, ¿no? Relaciones sociales en general, pero relaciones sociales de producción, y arriba, ¿no? En esa metáfora edilicia, una superestructura jurídico-política cultural, ¿no? Que de alguna manera es una manifestación de esas relaciones de producción, ¿no? Lo que va a plantear Michel Foucault es que los mecanismos de poder, que en Marx estarían en la superestructura, en Foucault son parte intrínseca de estas relaciones. Los mecanismos de poder son parte intrínseca de estas relaciones. Son de manera circular el efecto de esas relaciones, pero también la causa de esas relaciones. Citándolo a Foucault, son de manera circular su efecto y su causa. Entonces, digamos, de alguna manera pone en duda esa metáfora edilicia desarrollada por Marx en el prólogo, pero después Marx va a tener su, digamos, la concepción de Estado de Marx está dispersa en muchos escritos y es más compleja, y también la de Engels, la de su compañero sociopolítico y la de su amigo, son más complejas, la concepción de Estado, superestructura, es mucho más compleja de la que desarrolla Marx en ese prólogo tan abreviado, tan denso, pero también tan abreviado. Bien, estas son las definiciones que hace Foucault en esta introducción, en esta primera clase, y además aclara que estos mecanismos de poder, que tienen que ver con tres tipos de sociedades, con tres tipos de mecanismos, que al estudiar esto no hace historia, ni sociología o economía. Lo que hace tiene que ver con la filosofía, si es que definimos a la filosofía, dice Foucault, como la política de la verdad. Entonces, al analizar estos mecanismos, analizamos la política de verdad, o de los efectos de verdad. Entonces, hay una explicación del título general del libro, en esta primera clase, y dice que hay tres modulaciones, ¿no? Habla de modulaciones. ¿Cuál es la primera modulación? Pone un escenario, ¿no? La de una ley penal, un escenario jurídico simple, la de una ley penal simple en forma de prohibición. No matarás, no robarás, ¿no? Ley penal, prohibición, no matarás, no robarás. Hay un castigo, que sería la horca, el destierro o una multa. El que vulnera esa prohibición podría tener tres tipos de castigo: la horca, el destierro o la multa. Hay una segunda modulación, donde se mantiene esta escena de la ley penal, este escenario de la ley penal, la prohibición y el castigo, pero a la ley penal se le articula una serie de, lo cito Foucault, una serie de vigilancias, controles, miradas, cuadrículas diversas. Esta serie de vigilancias, controles y miradas y la subdivisión del espacio en cuadrículas, esta división geométrica del espacio, se hace a los efectos de advertir si el criminal va a cometer el crimen. Es decir, se trata de prevenir el crimen, advertir al criminal antes de que cometa el crimen, para evitar la prohibición de la ley y la transgresión y el castigo. Entonces, esta sería la segunda modulación. Y hay que tiene que ver con la vigilancia. Y hay una tercera modulación que lo podríamos llamar, yo lo llamo, pero no lo dice así Foucault, la gestión del crimen, ¿no? O la gestión de cualquier evento, en este caso del crimen, para seguir con el ejemplo. La gestión del crimen, sus costos de represión, sus efectos. Y lo cito Foucault aquí, el interrogante será, en el fondo, cómo mantener un tipo de criminalidad, digamos el robo, como ejemplo, dentro de límites que sean social y económicamente aceptables. Y alrededor de una media que se considere, por decirlo de algún modo, óptima para un funcionamiento social, ¿no? Mantener digamos,
el fenómeno del crimen, ya que no se puede eliminar, desde la perspectiva de este tipo de sociedades, mantenerlo en ciertos límites soportables. Cualquier fenómeno, o sea, el crimen, o sea, la inflación, ¿no? O sea, los efectos de una pandemia, ¿no? El nivel de contagio de una pandemia, por ejemplo. O el hambre, ¿no? O el índice de desnutrición infantil, ¿no? Acá Foucault se está, si bien el curso es del 77, 78, está hablando de ciertas características, de ciertos rasgos estructurales que tienen las sociedades actuales, ¿no? De todo el mundo. Bien, entonces hay tres tipos de modulaciones. Y de esta manera, va a decir Foucault, la aplicación de la ley penal, la prevención de la misma a través de la segunda modulación y la organización del castigo correctivo se realizarán a partir de una serie de preguntas de gestión, ¿no? Con respecto a la tercera modulación. Digamos, en esta gestión de los fenómenos sociales se deben hacer una serie de preguntas. Acá algunas preguntas las parafraseo yo, pero esta es directamente como la plantea Foucault. Él plantea cómo se puede prever estadísticamente que habría tal o cual cantidad de robos en un momento dado, en una sociedad dada, en una ciudad determinada, si es en la ciudad, en el campo, en tal o cual capa social. O sea, cómo prever el desarrollo de un fenómeno, la expansión de un fenómeno, el derrotero de un fenómeno como el crimen, o como el índice de contagios, o como el índice de nutrición, o como el índice de colesterol, ¿no? Que lo plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que siempre va variando la OMS el índice que se considera peligroso de colesterol. Para poner otro ejemplo. También la pregunta es, siguiendo con el ejemplo de Foucault, si las proporciones del delito podrían cambiar por otro fenómeno que se conecta con el del delito, por ejemplo, hambrunas, guerras, crisis económicas, si eso podría cambiar. ¿Cuántas pérdidas a la sociedad genera el robo? Pero también, ¿cuánto le cuesta a la sociedad la represión del robo? Por eso hay una gestión acá. De un lado de la balanza, las pérdidas que genera el robo, pero de otro lado de la balanza, el costo de represión del robo. Entonces se hacen jugar las dos cosas aquí. A diferencia de las sociedades de soberanía, por ejemplo, ¿no? Donde aparece, ¿no? La sociedad de soberanía tiene que ver con el escenario de la ley penal, con su castigo, la transgresión y su castigo. Las sociedades disciplinarias tienen que ver con la segunda modulación, que tiene que ver con la serie de dispositivos de vigilancia del acto de cuadricular el espacio y de dispositivos de vigilancia, de mirada sobre esa cuadrícula, sobre esas diferentes cuadrículas. Y la sociedad de seguridad tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la gestión de fenómenos sociales o naturales, ¿no? Como la gestión del crimen, de los efectos de un huracán, ¿no? O los efectos de un terremoto, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? O digamos, disminuir el índice de mortalidad infantil, disminuir el índice de contagios de determinada epidemia, o disminuir el índice de robos, dejándolo en un nivel soportable. Hay más preguntas. ¿Cuánto cuesta reeducar a un delincuente? Dice Foucault, ¿representa un peligro permanente más allá del acto concreto? Y si se lo haya reeducado o no, o sea, independientemente de la ley penal, independientemente que el delincuente haya sido reeducado y haya, digamos, y se haya sometido al transcurso de la purga de su delito, aún así sigue siendo peligroso para el futuro. Esas son preguntas de las sociedades de seguridad. Si el objetivo de seguridad, territorio y población es y lo cito, la correlación entre las técnicas de seguridad y la población,
como objeto y sujeto a la vez de esos mecanismos de seguridad. Es decir, en el objetivo de este libro, Seguridad, Territorio y Población, es, que son clases en formato de libro, es la correlación entre las técnicas de seguridad, estas técnicas de gestión, aplicadas a la población. Es el objeto y el sujeto de esos mecanismos de seguridad. Ese sería el objetivo general del libro, pero el objetivo de la clase que estamos comentando son los tratamientos diferentes que la soberanía, la disciplina y la seguridad aplican al espacio, ¿no? Hay tratamientos diferentes de estos tres tipos de sociedades del espacio. Entonces va a dar una serie de ejemplos. Vamos a empezar entonces con las sociedades de soberanía ahora. Vamos a empezar con las sociedades de soberanía. Primero, un comentario general de lo que es el poder soberano para Foucault, ¿no? Que tendría que ver con esta imagen piramidal, ¿no? El poder de soberanía, dice Foucault, acá vamos a citar otro libro anterior de Foucault del 73, de las mismas clases, en el mismo lugar, en el Collège de France, pero reunidas bajo el título del poder psiquiátrico. Vamos a ver la definición de poder de soberanía de una clase anterior del 21 de noviembre de 1973. El poder de soberanía, dice Foucault, es una relación de poder que liga al soberano y al súbdito según un par de relaciones asimétricas. Por un lado, la sustracción, por otro, el gasto. ¿No? ¿A qué se refiere con esto? El súbdito recibe del soberano, imaginemos acá en la pirámide al rey, ¿no? El súbdito recibe a una unidad, ¿no? Y acá una multiplicidad en la base. El súbdito recibe del soberano el gasto en servicio de protección, ¿no? El soberano protege con sus funcionarios, con su ejército al súbdito. Lo pueden poner entre comillas, el concepto de protección. Y la iglesia le otorga el servicio religioso. Entonces, servicio de protección, servicio religioso, ¿no? Pensemos que en la pirámide estaría el soberano, sus funcionarios, el ejército, la iglesia, ¿no? En la pirámide. Y el soberano, a cambio de ese servicio, sustrae del súbdito productos, cosechas, objetos fabricados, mercancías, armas, fuerza de trabajo, coraje, que sería el coraje en el sentido digamos, el integrar los ejércitos del rey, sería un trabajo militar y al mismo tiempo implicaría una característica particular. Y también tiempo y servicios. Todo eso se le debe al soberano por su servicio de protección. Entonces, lo que el súbdito recibe del soberano, en la relación poder de soberanía, se recibe en forma de servicio, protección y servicio religioso, y en la forma del don, ¿no? Dones, ¿no? Acontecimientos festivos, alguna participación del poder soberano en acontecimientos festivos, dones en el momento de un nacimiento. Bueno, pero eso no vamos a ir ahí. Lo importante es que las relaciones de soberanía no son isotópicas. Iso en griego es igual y topos es lugar. O sea, las relaciones de soberanía no operan en el mismo espacio, ¿no? El espacio en este caso sería piramidal. Las relaciones se entrecruzan de tal manera que no se establece entre ellas un sistema tal que la jerarquía sea exhaustiva y planificada. No hay isotopía en la relación porque puede ir desde el soberano, imaginemos ahí al rey, hacia una familia, hacia una colectividad, hacia los habitantes de una parroquia o de una región. Es decir, ese poder del uno va hacia distintas colectividades, distintas unidades, que pueden ser familias, que pueden ser
los fieles de una parroquia, una colectividad determinada o una región determinada. Puede ir también hacia entes no humanos, una tierra, un camino, un instrumento de producción como un molino, por ejemplo, también hacia los usuarios que pasan por un puente que tienen que pagar un peaje, ¿no? Por un camino que tienen que pagar un peaje. Por todo esto, la relación de soberanía, dice Foucault, es una relación en la cual el elemento sujeto no es tanto, e incluso puede decirse que no es casi nunca un individuo. O sea, el sujeto de la soberanía casi nunca es un individuo, casi nunca es un cuerpo individual. Es decir, generalmente es una colectividad, una comunidad como la familia, o una comunidad parental como la familia, una comunidad religiosa, es decir, son unidades más grandes que son conjuntos de individuos, ¿no? Por lo tanto, va a decir Foucault, la relación de soberanía no se aplica a una singularidad somática, o sea, a un cuerpo específico, un cuerpo de carne y hueso específico, sino a multiplicidades que de alguna manera están por encima de la individualidad corporal, a familias, o al contrario, a fragmentos, aspectos de la individualidad, de la singularidad somática. Por lo tanto, el poder de soberanía no es isotópico porque no se aplica a una sola entidad, sino a una multiplicidad. Y no es somático, corporal, individual, porque se aplica a entidades que están por encima del individuo. Bien. Entonces, vamos al ejemplo que da Foucault en la primera clase de seguridad, territorio y población. Ahí va a nombrar a un autor del siglo XVII, Alexandre Lemaitre, en un texto que se llama Le Métropolite. En ese texto, en ese libro, Lemaitre plantea, se hace una pregunta, ¿no?, que tiene que ver con las sociedades de soberanía, ¿no? Con esas sociedades. Este es un ejemplo de un libro, de un proyecto de sociedad. Este es el ejemplo de un proyecto de sociedad que no se llevó a cabo, pero que sin embargo le sirve a Foucault como paradigma. El paradigma en el sentido griego, paradigma, como ejemplo, ¿no? Como un ejemplo para comprender las características de las sociedades donde prima el poder de soberanía. Entonces, la pregunta que se hace Lemaitre ¿es preciso que un país tenga una capital? Entonces, va a responder que sí, pero la capital tiene que estar ubicada en determinado lugar y el espacio tiene que tener determinadas características. La idea sería capitalizar la ciudad. Dice, la ciudad es asegurar la circulación de bienes y personas, ¿no? Hay una preocupación que se mantiene en los otros tipos de sociedades, de asegurar la circulación de bienes y personas. Este texto de Lemaitre, Le Métropolite, es del siglo XVII, ¿no? Y va a plantear que un Estado, ¿no?, un Estado que implicaría el gobierno y el territorio sobre el cual ejerce ese poder soberano, eso sería el Estado, en términos muy simples. Si retrocedemos un siglo, nos vamos a encontrar con Maquiavelo, que tiene otra concepción del poder. El poder mana efectivamente del príncipe, del Estado o de la república, mana de un organismo político. El poder mana del Estado. En Maquiavelo encontramos 16 definiciones diferentes. Los especialistas en Maquiavelo plantean que hay 16 definiciones diferentes, al menos, de Estado. Es el primero, uno de los primeros. Guicciardini y su amigo y Maquiavelo son uno de los primeros en emplear en el siglo XVI el concepto de Estado, en acuñarlo prácticamente. Así que el concepto de Estado es muy amplio, pero vamos a darle esta definición general, que sería el poder aplicado sobre un territorio, en el marco de las sociedades dominadas por el poder soberano. El Estado está compuesto por tres órdenes, por tres segmentos sociales: los campesinos, los artesanos, y el tercer orden o tercer estado, que sería no la burguesía como los teóricos de la Revolución Francesa, sino el tercer estado estaría compuesto por el soberano y los funcionarios a su servicio, ¿no? Este es un proyecto
Así debería estar compuesto el Estado según Lemaitre. Este es el planteo del siglo XVII. No que está compuesto así, sino que así debería estar compuesto. Y utiliza la metáfora arquitectónica, dice Foucault, ¿no? La usa Foucault, o la critica de Marx, y acá Lemaitre plantea, los campesinos serían los cimientos, ¿no? Y esos cimientos, en términos metafóricos, ¿no?, estarían en los campos, ¿no? Entonces los campesinos deben estar en el campo, ¿no? Los cimientos en ese edificio que es el Estado sería el campo. Los artesanos serían las partes comunes del edificio y estarían en las pequeñas ciudades. Y el soberano, los funcionarios y el pequeño número mínimo de artesanos y comerciantes indispensables para el funcionamiento de la ciudad, todos ellos deberían estar en la ciudad capital. La ciudad capital debería estar en el centro del país, ¿no? Debería estar ubicado en el centro y el territorio, en lo posible, debería ser circular. Hay una relación geométrica del territorio. Un buen país tiene la forma de un círculo y la capital está en el centro, ¿no? La relación geométrica permite la eficacia de la ley del soberano. O sea, esa relación geométrica permite la eficacia de la ley, en el ejemplo que seguíamos antes, de la ley penal o de cualquier tipo de ley. ¿De qué se preocupa aquí Lemaitre? Se preocupa de esta misma estructura, esta misma disposición espacial va a permitir la circulación de ideas, de voluntades, de órdenes y la circulación de cosas en términos comerciales, ¿no? Circulación de mercancías. Y esta distribución espacial, como decíamos, promueve la eficacia política de la soberanía. Foucault acá nos dice que esta sería la época del mercantilismo. Esta disposición espacial concuerda con la concreta y real época del mercantilismo, no como proyecto, como en este caso de Lemaitre. Y el mercantilismo se preguntaba cómo asegurar dentro de un sistema de soberanía estricta un desarrollo económico máximo por medio del comercio. Bien, estas serían las sociedades de soberanía con esa concepción espacial. Vamos ahora a las sociedades disciplinarias. Habíamos visto que sociedades de soberanía, vamos a las sociedades disciplinarias. ¿Qué entendemos en líneas generales por poder disciplinario? ¿Qué entiende Foucault por esto? Foucault va a plantear que el poder disciplinario se lo puede oponer término a término con el poder de soberanía, por sus diferencias. El poder disciplinario, dice Michel Foucault, es una captura del cuerpo y no del producto. En la sociedad de soberanía, la captura es del producto, ¿no? La mercancía, el servicio en el ejército, en las tierras del rey, para trabajo del rey, para trabajo del soberano. La captura es de cosas o del producto, o de fragmentos de tiempo, en el caso del poder soberano. En el caso de las sociedades disciplinarias, es una captura del cuerpo y no del producto, es una captura, dice Foucault, del tiempo en su totalidad y no del servicio. Ejemplo de esto sería la aparición de la disciplina militar a fines del siglo XVII y todo el XVIII. Estas cuestiones las desarrolla en otras clases de seguridad, territorio y población. Y va a plantear que el surgimiento de la disciplina militar surge más o menos a fines del XVII y durante el XVIII. Hasta principios del siglo XVII, hasta las guerras de los 30 años, la disciplina militar no existía, ¿no? Antes había, ustedes, ya les hablé de el capítulo de Marx, la llamada acumulación originaria, capítulo 24 del tomo primero del Capital. Como ustedes saben, ahí se produce un proceso de cercamiento
surgimiento de la propiedad privada, y ese proceso de cercamiento se prolonga por varios siglos y van expulsando a campesinos y a trabajadores del campo que estaban adscriptos a la tierra, ¿no? Que poseían la tierra, no en propiedad privada, pero sí la poseían, estaban ahí y trabajaban ahí, vivían de eso. Como habíamos visto, y solo lo resumo, ese proceso de cercamiento expulsa población y la población queda flotante, queda vagabundeando de un lado a otro. Y entonces esa parte de esa población que vagabundeaba hasta formar parte en el siglo XVIII del proletariado, en el sentido de los trabajadores que estaban en la ciudad, que trabajaban jornadas de 12, 14 horas por un mínimo salario y vivían amontonados. Ese tipo de trabajo, antes de que eso ocurriera, parte de esa población flotante integraba el ejército. Pasó a integrar el ejército. Y entonces pasó a ser sometida a una disciplina particular dentro del ejército. Es la época en la que empieza la preparación física, que va de los ejercicios, lo cita Foucault, cíclicos, ¿no? Que va de los ejercicios cíclicos, rituales, regulares, ceremoniales de las pautas de caballeros, ¿no? En la Edad Media había cierto entrenamiento, pero tenía que ver con un ejercicio ritual para prepararse para la justa de caballeros, para la justa donde se enfrentaban con 2 lanzas, con armaduras, uno contra uno. Ahora hay otro entrenamiento, una disciplina muy específica y muy intensa, un entrenamiento que ya no es un ensayo de justa o combate, como la de la Edad Media, sino un adiestramiento, entrenamiento del cuerpo focalizado en distintos aspectos parciales, ¿no? Es, digamos, lo que está surgiendo acá es lo mismo que existe, por ejemplo, en el entrenamiento deportivo, ¿no? Donde cuando uno se entrena en un deporte hay un entrenamiento focalizado, ¿no? Una parte que tiene que ver con la fuerza, otra con la velocidad. El entrenamiento se centra en diferentes aspectos y partes del cuerpo. Eso empieza en el ejército en el siglo XVIII y lo ve Foucault como parte del poder disciplinario. Y hay una repetición, ¿no? Como en el deporte, una repetición cíclica de las justas, digamos, un entrenamiento focalizado. La cuestión de las justas es de la Edad Media. Entonces, la disciplina radica en una captura permanente y global del cuerpo del individuo. Acá, en las sociedades disciplinarias, sí, este tipo de poder disciplinario, estos mecanismos de poder disciplinarios, están centrados en el cuerpo, a diferencia de las sociedades de soberanía, están centrados en el soma, en griego cuerpo, ¿no? Cuando aparezca la palabra somático en la clase de Foucault, alude al concepto de soma es cuerpo en griego, al cuerpo. Soma es uno de los tantos vocablos en griego que designan el cuerpo. Bien. Entonces, en otra obra de Foucault, que es Vigilar y Castigar, de 1976, ahí, eso creo que ya lo vieron, me han dicho que lo vieron en otra materia, hay una arquitectura específica de las sociedades disciplinarias, ¿no? La arquitectura panóptica para vigilar, en ausencia de cámaras de seguridad, la vigilancia tiene una arquitectura pan, en griego es todo, ¿no? Óptica, una arquitectura que permite desde un punto privilegiado vigilar todo un espacio. En una prisión, la arquitectura panóptica es, digamos, hay un vigilante en el centro de la prisión que puede ver todas las celdas, todo el espacio cuadriculado de celdas, pero los que están en las celdas no pueden ver al vigilante. El vigilante podría no estar viéndolos, o podría no haber ningún vigilante en ese punto privilegiado
de vigilancia, pero los que están en las celdas tendrían en la nuca la mirada, se sentirían vigilados todo el tiempo. Esa arquitectura de la prisión se implanta también en las escuelas, en los manicomios, en los hospitales. La misma arquitectura panóptica no se queda solo en la prisión, sino va a las escuelas, a los manicomios, a los hospitales. En otro libro, La verdad y las formas jurídicas, una serie de conferencias del 73, también Foucault va a plantear que si el problema de la antigüedad y también incluso de la Edad Media era cómo a una persona, el problema era cómo poder ser escuchado por un auditorio. El problema del anfiteatro era cómo poder ser escuchado por un auditorio. Ahora el problema se invierte, ¿no? Cómo poder, vigilar a una multiplicidad, ¿no? Dispuesta en un espacio cuadriculado. Bien, vamos entonces con el segundo ejemplo de las sociedades disciplinarias. Es otro proyecto de ciudad, así como el de Lemaitre, es otro proyecto de ciudad, cómo debería ser una ciudad, ¿no? Una ciudad real. Las ciudades reales las desarrolla Foucault como ejemplo en las sociedades de seguridad. El segundo ejemplo entonces sería, tiene que ver con, la primera era un proyecto de ciudad. Era un proyecto de ciudad. El segundo ejemplo es de la ciudad Richelieu, que tiene que ver no con un proyecto de ciudades, sino con una serie de ciudades fundadas, ciudades que no surgen, espontáneamente por agregación, espontáneamente por agregación sería primero una pequeña villa o aldea que se va agrandando y se transforma luego en una ciudad, ¿no? Esa sería la historia de Rosario, por ejemplo. Serían acá ciudades fundadas a partir de un plan específico, como la ciudad de La Plata, por ejemplo, ¿no? Ciudades artificiales en Francia, construidas en Francia durante el siglo XII, durante Luis XII y Luis XIV, ¿no? Durante Luis XIII y Luis XIV. Acá va a hablar Michel Foucault de una ciudad específica, que es la ciudad Richelieu. Acá la arquitectura sigue siendo geométrica. Estamos en las sociedades disciplinarias. Ya vimos las características generales de las sociedades disciplinarias y el ejemplo ahora ya no es sino el del campamento romano, ¿no? Pensemos en la arquitectura panóptica. Bueno, dice, estos tipos de ciudades siguen el modelo del campamento romano. La ciudad Richelieu sigue el modelo de este campamento romano, ¿no? Un cuadrado, ¿no? Grande, distribuido en un espacio, y dentro de ese cuadrado rectángulos, ¿no? O cuadrados más pequeños. Se trata de, dice Foucault, arquitecturar un espacio, en la traducción al castellano. Arquitecturar un espacio, que sería una palabra extraña, un neologismo. Arquitecturar un espacio. ¿Cómo se arquitectura un espacio? Bueno, una disposición por ahí un poco diferente a la del campamento romano sería un gran rectángulo como este, pero con una calle central. Ya no sería el campamento romano, una calle central que divide a ese gran rectángulo en dos rectángulos diferentes. Este es el ejemplo de Richelieu, de esta ciudad artificial. Entonces se divide por medio de la calle central a ese plano rectangular en dos rectángulos más pequeños pero simétricos. El resto de las calles paralelas a la calle principal o perpendiculares a la calle central
no generan espacios simétricos como esta primera división, sino espacios no simétricos, asimétricos, en donde los rectángulos más grandes están en un extremo de la ciudad y los otros en otro extremo. Parte de los rectángulos más grandes son para vivir, ¿no? Las casas que van a dar frente a la calle central tendrán rectángulos más grandes, más espacio. Y las casas que están en las calles perpendiculares serán casas más pequeñas, de una sola planta. Entonces las casas, hay una división de los rectángulos entre un extremo donde están las casas para vivir y otro extremo donde está el mercado, ¿no? Donde están los comerciantes, los artesanos, donde está la vida productiva y comercial. En la parte para vivir, las casas más grandes están frente a la calle principal, que son casas de más de un piso. Y las casas más pequeñas en las calles perpendiculares o paralelas a la calle principal y son de una sola planta. Bien, entonces, dice Foucault, aclara acá Foucault, la sociedad, en las sociedades ya disciplinarias, ya estamos analizando ordenamientos reales de las ciudades, ¿no? Son ciudades artificiales en el sentido que son creadas como ciudades y no surgen históricamente, o sea, no surgen por agregación. Los ordenamientos reales de las ciudades es lo que analiza en este caso Foucault. Mientras la ciudad disciplinaria se construye sobre un espacio vacío y artificial, como el del campamento romano. El campamento romano llega a un lugar donde está vacío, ¿no? Si bien es para colonizar y sojuzgar diferentes pueblos, lo construyen de esta manera. Si bien la ciudad disciplinaria, y esto es un concepto que empleo yo, no lo emplea así Foucault, se construye sobre un espacio vacío y artificial, lo que podríamos denominar ciudad securitaria, el concepto que estoy empleando yo, se construye desde el espacio y el dato existente, ¿no? Hay algo previo en el poder que tiene que ver con la seguridad. En las sociedades de seguridad se trabaja no sobre un vacío artificial, sino sobre un dato previo. Hay una población previa con características previas. Entonces en las sociedades de seguridad que mantienen el aspecto disciplinario y el aspecto soberano, mantienen el aspecto disciplinario y soberano, pero además agregan el de seguridad. En estas sociedades se maximizan los elementos positivos, ¿no? Para que se circule lo mejor posible, por ejemplo, y se minimizan los fenómenos más peligrosos como el robo o las enfermedades. Los fenómenos, el robo o la enfermedad, no es erradicable, no pueden desaparecer, solo pueden ser gestionados, solo pueden ser disminuidos, controlados. Entonces se trabaja sobre probabilidades, ¿no? sobre lo que podría ocurrir con ese fenómeno, por ejemplo el robo o el índice de mortalidad infantil en el futuro. Se pasa de una perspectiva estática a una perspectiva abierta a la expansión en el futuro. Y hay series sobre las que se trabajan. Por ejemplo, cantidades de carros, no había autos en ese momento, pero cantidades de carros que pasan por una ciudad. O cantidades de carros traficando mercancías que pasan por determinado lugar de la ciudad. Cantidad de transeúntes, en cantidad de personas que caminan por la calle, o yendo al trabajo, a pasear, a donde fuere. La cantidad de miasmas, la cantidad de infecciones, ¿no? La cantidad de microbios que puede haber en determinado lugar, o la cantidad de ladrones, ¿no? Entonces hay series. El problema es de la serie, cómo gestionar esa serie. Estas series de eventos son aleatorios, azarosos. Se dan en un medio determinado. Y ahí Foucault va a hacer todo un desarrollo del concepto de medio. El concepto de medio surge en la biología,
en un biólogo que se llama Lamarck, que es francés y anterior a Darwin. Darwin escribe El origen de las especies en 1859 y Lamarck es de principios del siglo XIX. Pero es un biólogo también con otro tipo de evolucionismo diferente al de Darwin, que utiliza el concepto de medio, y también lo utiliza Newton en el siglo XVII. Y dice Foucault, citando a Newton, explicando a Newton cómo emplea el concepto de medio, qué sentido tiene el concepto de medio en Newton. El medio es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. El medio es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro, ¿no? La acción a distancia sería, por ejemplo, la fuerza de atracción o de repulsión que hay entre las masas planetarias, ¿no? Entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que mantendría las órbitas? Ese concepto de medio es el que se trabaja en las sociedades de seguridad. En el ámbito del biopoder, ya definimos lo que es biopoder, el medio es el ámbito en el cual se da la circulación. El medio, en este caso, no en la física newtoniana, sino en el biopoder, en las sociedades de seguridad, el medio es el ámbito en el cual se da la circulación. Es un conjunto de datos naturales. Posición y cantidad de ríos, de pantanos, de colinas, y un conjunto de datos artificiales. Cantidad de individuos aglomerados en una ciudad, aglomeración de casas, etc. Una cantidad de datos naturales y artificiales. En el interior de un medio se produce un cierre circular de efectos y causas, ¿no? Cuanto mayor es el amontonamiento, más miasmas, es decir, más microbios, más infección. Cuanto más amontonamiento, más infección, más contagio. Cuanto más contagio, habrá más enfermos. Y cuantos más enfermos, desde luego habrá más muertos, dice Foucault, más cadáveres y por lo tanto más miasmas, etc. Y el medio aparece por último, dice Foucault, como un campo de intervención, ¿no? Recuerden que acá hablábamos del campo de intervención. Entonces, y el medio aparece por último como un campo de intervención donde, en vez de afectar a los individuos como un conjunto de sujetos de derecho capaz de acciones voluntarias, ¿no? Donde hay individuos como un conjunto, como sujetos de derecho capaces de acciones voluntarias, ahí está la soberanía. En vez de afectarlos como una multiplicidad de organismos o de cuerpos susceptibles de prestaciones y de prestaciones exigidas, como es la disciplina en la prisión o en el ejército o en la escuela o en el manicomio, se tratará de afectar a una población. Entonces hay un campo de intervención sobre la población. Me refiero a una multiplicidad, dice Foucault, de individuos que están y solo existen profunda, esencial, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existe. Entonces, las sociedades de seguridad gestionan fenómenos, gestionan serie de fenómenos, ¿no? Se preguntan por la cantidad de personas que circulan en el día en una ciudad, la cantidad de robos que hay, la cantidad de contagios de una epidemia, por ejemplo el COVID-19, la cantidad de robos, el índice de mortalidad en un año, el índice de inflación en un año, ¿no? Entonces hay un campo de intervención, ¿no? Hay un medio de intervención. Hay un espacio donde está la población a la cual se interviene. Las políticas son siempre sobre una población. Ustedes pueden ver a un periodista en cualquier época y en cualquier parte del mundo donde se puede alegrar porque hay un índice menor de robos o de víctimas por robo. Bueno, pero igual, digamos, no lo ven así los propios familiares de las víctimas, ¿no? Pero el índice en términos colectivos disminuyó, ¿no? El índice de mortalidad infantil aumentó o disminuyó. Entonces siempre está abocado a la gestión de una población. Son fenómenos que se pueden gestionar, no erradicar, y que se pueden
y esto lo desarrolla Foucault más adelante, que se pueden normalizar. Por ejemplo, en otra de las clases va a plantear que digamos, la vacunación y la vacunación con respecto a la viruela, ¿no? La vacuna por la viruela o la variolización son dispositivos médicos del siglo XVIII. Entonces, en el siglo XVIII había una gran epidemia de viruela. Hubo grandes epidemias de viruela y entonces con la vacuna y la variolización, que era otro dispositivo parecido, se disminuía el índice de mortalidad, ¿no? Las vacunas no son de esta época, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces, cuando se aplicaba la vacunación o la variolización durante una epidemia de viruela, cuanto más se aplicaba, menor mortalidad había de viruela en el siglo XVIII. Entonces, estos dispositivos se aplicaban, como ahora, en mayor o menor medida según cada lugar, y entonces el índice, la baja del índice de mortalidad de viruela variaba según si los dispositivos se habían aplicado con más intensidad o menos intensidad, variaba en diferentes regiones de Europa. Entonces el concepto de normalización era tratar de que, digamos, tomada una región X donde el índice de mortalidad había disminuido, donde llevaban el récord de la baja del índice de mortalidad, esa era la referencia estadística para tratar de normalizar, para tratar de bajar todos los otros índices de mortalidad de las otras regiones, equipararlos al índice menor que se había logrado hasta ese momento. Entonces, normalizar era que no erradicar la viruela, sino bajar el índice de viruela hasta ese índice menor. O sea, seguir aplicando la vacuna y la variolización para que disminuya al índice menor hasta ese momento. Normalizar a una población atacada por la viruela era aplicar las vacunas para disminuir ese índice al mínimo. No erradicarlo, sino disminuirlo al índice menor. Entonces el concepto de normalidad en este caso estaba, digamos, enfocado desde un punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestionaba, aunque esta palabra no la utiliza Foucault, la epidemia de viruela? ¿Cómo se reducía la peligrosidad de la viruela? Bueno, aplicando la vacunación y bajando el índice de mortalidad. ¿Cómo se disminuía la peligrosidad del robo? Bueno, aplicando una serie de dispositivos para disminuir el robo. O para evaluar si el robo, ¿qué costaba más? Si el robo o la represión del robo, ¿no? Bien. Entonces, son políticas que se aplican sobre una población. Y para terminar, volvemos a la primera definición. Esto sería el biopoder, ¿no? Foucault, en seguridad, territorio y población, se ocupa de lo que él llama biopoder, que sería el conjunto de mecanismos que permiten que los rasgos específicos de la especie humana sean parte de una política. Por ejemplo, la vacunación es un dispositivo, un mecanismo que yo me alegro de que esté. Sobre todo en el caso del COVID-19, me alegro de haberme aplicado 2 dosis de vacunas. Permiten que, digamos, en términos de los rasgos específicos de la especie humana, disminuir ese fenómeno o cualquier otro. Bien, entonces la idea ahora es trabajar sobre todo con el concepto de biopoder y con las sociedades de seguridad para analizar la epidemia de COVID-19 y articularlo a la tesis de Robert Wallace, ¿no? Entonces hay un territorio, ¿no? Hay una población y hay dispositivos de seguridad para disminuir riesgos, ¿no? Riesgos que tienen que ver con la pandemia, con el robo,
dispositivos de seguridad aplicados en distintas partes del mundo para gestionar esas series que tienen que ver con robos, epidemias, crisis económicas, etc. Entonces, la idea ahora es centrarse en, sobre todo, no pueden tomar cualquier otra, pero sobre todo las sociedades de seguridad, para analizar la pandemia de COVID-19 y articularlo al planteamiento de Robert Wallace, aunque también, si quieren, pueden trabajar elementos que tengan que ver con las sociedades disciplinarias o con las sociedades de soberanía. De hecho, digamos, el biopoder, que permite que los rasgos específicos de la especie humana sean parte de una política, o sea, la intervención sobre la población, las distintas intervenciones, los mecanismos de intervención sobre una población siempre se hacen desde, a pesar de que sean sociedades de seguridad, se hacen desde la sociedad de soberanía, desde la dimensión del poder soberano. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por esta clase, que sería la última.